Los bosques han sido testigos silenciosos de la historia humana. Son esos refugios naturales de vida que reflejan serenidad, tranquilidad y paz. Pero hay que admitir que también son hogares de misterio y secretos que se ocultan a través de las sombras de sus árboles ancestrales. Desde pequeños nos han inculcado que el bosque es misterioso, un escenario de sucesos inexplicables, personas que desaparecen sin dejar rastro, avistamientos de criaturas extrañas y fenómenos que escapan a toda lógica. Sin duda, el bosque es un lugar que tienes que respetar. Es aquí, en lo profundo de la naturaleza, donde el sol apenas alcanza a iluminar el suelo, donde el ser humano ha sentido siempre una presencia indescriptible, algo más allá de la razón, algo más allá de lo tangible. Los montes Apalaches es una de las cadenas montañosas más antiguas del mundo, por lo que están impregnadas de leyendas, que desde los nativos americanos hasta los primeros colonos se cuentan historias sobre luces danzantes, espíritus errantes y seres que habitan en la espesura. Estos bosques que con su majestuosidad salvaje han dado lugar a historias de horror que han perdurado a lo largo del tiempo. Historias de horror como el caso del día de hoy. En el verano del 2022, el tranquilo condado de Lincoln en Montana se vio sumido en el escenario de una historia aterradora, luego de que un niño, Ryker Webb, desapareciera misteriosamente. Sus causas al día de hoy siguen siendo bastante misteriosas. Ryker, el cual se encontraba jugando en el patio delantero de su casa, se adentró en el bosque luego de ir tras el perro de la familia, donde finalmente no pudo encontrar el camino de regreso a casa. La esperanza de que el niño apareciera era una causa improbable, pues el clima extremo y fauna salvaje del bosque hacía que cada hora que pasaba incrementara el fracaso de encontrarlo con vida. Lo que no sabían sus padres, las autoridades y el mundo entero es que este niño de tan solo 3 años de edad se adentraría en una horrenda pesadilla, haciendo que este niño viviera un infierno en la tierra. Seguramente todos en algún momento cuando éramos pequeños hemos vivido ese momento de desesperación donde nos perdemos de nuestros padres. Un momento de alto agobio donde perdemos toda esperanza. Nuestra propia lógica y razón se empiezan a distorsionar y un sinfín de pensamientos consumen nuestra mente, dejándonos petrificados en un panorama desolador. Pues bien, si sabes de lo que hablo,
Ahora imagina el peor de los casos. Ryker Webb no se perdió en algún lugar concurrido por personas. Él estaba completamente solo, sin alguien quien lo pudiera guiar o ayudar. Era un niño de 3 años contra un bosque que, lejos de parecer indefenso, estaba lleno de criaturas hostiles y climas que en cuestión de minutos podrían precipitarse, llegando fácilmente a los 0 grados centígrados. Era el niño contra el bosque, pero como te dije anteriormente, el bosque oculta misterios. Las autoridades recibieron el comunicado el viernes 3 de junio del 2022 a través de una escalofriante llamada por parte de la madre del infante. Su desaparición ocurrió luego de que su familia lo perdiera de vista por solo 5 minutos, tras avistarlo por última vez jugando con el perro de la familia en el patio delantero de su casa. Luego de eso se esfumó. Y a pesar de que solo fueron 5 minutos, sus padres al tratar de buscarlo no encontraron nada, simplemente como si el propio bosque se lo hubiera llevado. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que se lo llevó? La policía del condado puso a disposición de la familia un equipo de buscadores terrestres, vehículos todoterreno, varios drones y diferentes grupos con perros para el despliegue de la búsqueda del niño. Desde un inicio, tanto el cuerpo de la policía como de bomberos eran conscientes a lo que el niño de 3 años estaba enfrentando, y el presagio de que su búsqueda resultara exitosa dependía únicamente de la fe. Pues hubieron casos de personas que ya habían desaparecido anteriormente en el bosque, gente que entró pero que nunca salió. Ahora, sabiendo que era un niño de 3 años el que estaba solo y perdido, sus posibilidades eran aún más bajas. Estamos hablando de un clima bastante extremo, que puede rondar desde los 4 a 5 grados centígrados en el día, y en la noche bajar hasta 0 grados centígrados. Esta es una de las fotos de Ryker. El niño, irradiado de felicidad, no lleva consigo una ropa adecuada para poder soportar este tipo de temperaturas. Pues bien, precisamente esta era la ropa que vestía al momento de su desaparición. El avanzar de las horas solo era un paso más a su inevitable muerte. Eso sin contar el sinfín de depredadores salvajes que habitaban en la zona. Aún así, los primeros equipos de búsqueda y rescate se desplegaron. Al tiempo, el pasar de las horas fueron cubiertas por el esplendor de la luna, y las esperanzas fueron apagadas por la oscuridad del bosque. Las malas condiciones climáticas, que consistieron en lluvias, hicieron postergar la búsqueda y rescate del niño por parte de la policía y los bomberos. Ryker Webb, el niño de 3 años, tuvo que pasar su primera noche solo en el bosque. Al día siguiente se desplegaron nuevamente otros equipos de búsqueda y rescate. Sin embargo, sus intentos fueron en vano, pues no encontraron pistas en varios kilómetros en tierra, por lo que se desplegaron 2 helicópteros de la Guardia Nacional Aérea de Montana. El pasar de las horas, la eterna noche sumida en oscuridad y el mortal frío daban augurios bastante desesperanzadores. Tal fue así que la misma policía lo tomó como una causa improbable de encontrarlo con vida. No habían rastros, ni mucho menos pistas, justo como si el bosque se lo hubiera tragado vivo. La idea de que un niño de 3 años se adentrara a las profundidades del bosque sin dejar algún rastro era surrealista. Pero mucho más allá de esto,
era el misterio de que pudo habérselo llevado. Finalmente, las primeras pistas en el bosque aparecieron, donde la policía encontró rocas de diferentes tamaños fuera de su lugar, lo que podría ser una pista bastante grande para encontrar al niño. Estas rocas fueron removidas de su lugar por el propio Riker, para luego poder escarbar en la tierra y buscar alimento para poder comer. Al poco tiempo cayó nuevamente la noche, aumentando aún más la desesperanza de su familia y de sus rescatistas. Ya habían pasado 2 días. Sin embargo, y aunque el panorama parece desolador y sin esperanza, el destino de Riker Webb no acabaría aquí, pues días después una familia que habitaba dentro del bosque se contactó directamente con las autoridades de la zona comentando que lo encontraron vivo. Riker, el niño de 3 años, fue encontrado en una cabaña abandonada, a varios kilómetros de su hogar. Estaba exhausto pero sorprendentemente sano. Lo que desconcierta a todos es el cómo llegó hasta allí, cómo sobrevivió al frío y cómo pudo haber eludido los peligros del bosque. Algunos sugieren que fue pura casualidad, otros creen que el bosque lo protegió de una forma inexplicable. En los Apalaches las desapariciones misteriosas no son raras, pero este caso dejó más preguntas que respuestas. Aún así, uno de los misterios más grandes de este caso es cómo el niño de 3 años caminó por tanto tiempo. Riker recorrió alrededor de 2.5 millas, desde el lugar de su desaparición hasta donde fue descubierto, la cabaña abandonada. Lejos de ser un refugio acogedor, era un lugar bastante misterioso. Y posiblemente lo más perturbador fue el estado de cómo lo encontraron. Esta es una de las fotografías del niño antes de su desaparición. En ella podemos ver la felicidad antes de que viviera varios días de horror. Pues bien, ¿recuerdas la ropa que llevaba encima antes de su desaparición? Esta es la fotografía después de que fue encontrado. El cambio es sumamente macabro, pues posiblemente la inocencia de una mente tranquila fue arrebatada por una experiencia aterradora. Una fotografía que refleja una mirada especial. Y no solo eso, ¿te fijaste acaso en la ropa que tiene puesta? Pues bien, Riker no solo fue encontrado en un buen estado físico saludable, y aunque tenía frío, hambre y sed, según las declaraciones de las autoridades, estaba totalmente intacto. Lo inquietante es que fue encontrado con una ropa totalmente diferente. Y no solo eso, algo en él había cambiado, pues fue encontrado con una mirada especial. La mirada de Riker Webb podría compararse con lo que se conoce como la mirada de las 1000 yardas, un término utilizado para describir una expresión distante, vacía y desconectada, que a menudo se asocia con personas que han vivido experiencias traumáticas o intensamente estresantes. En el caso de Riker, su mirada podría haber reflejado el impacto de estar solo y expuesto en un entorno tan hostil, especialmente para un niño tan pequeño. Desde una perspectiva más mística, esa misma mirada podría sugerir que Riker vio o sintió cosas en el bosque que iban más allá de lo terrenal. Quizás esa mirada refleja una experiencia que aún no puede verbalizar, pero que dejó una marca profunda en su subconsciente, como si hubiera estado ante algo inmenso y desconocido. Pero, ¿qué fue exactamente lo que vio Riker? ¿Qué fue lo que posiblemente se lo llevó y estuvo con él acompañándolo? Sea lo que sea, hizo que el niño volviera casi intacto.
y dejando una espesa neblina de misterio detrás de este caso. Actualmente el caso terminó allí, en la penumbra del misterio, pero más allá no pudimos obtener respuestas de cómo fue que el niño sobrevivió todos esos días, ni tampoco el cómo apareció repentinamente de un lugar a otro, ni mucho menos una respuesta al cambio de su vestimenta. El mundo sabía que algo había pasado, pero simplemente era un niño pequeño, nada más. Probablemente incluso para él es difícil poder contar todo lo que vivió. Asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I could let them in with it, and then I could, so I could live. Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Yeah. Este fue uno de los videos que se hizo viral años después de la desaparición de Riker. En él, el niño nos confirma que efectivamente nunca estuvo solo. Alguien lo acompañó en esa misteriosa cabaña. Luego de la pregunta podemos ver cómo el niño cambia su actitud y se presenta un poco más inquietante. El caso de Riker Webb desafía toda explicación lógica. Mientras la ciencia y la razón intentan encontrar respuestas, los ecos del bosque susurran otra verdad, una que no podemos ver, pero que posiblemente está presente, observando. En los bosques, especialmente en los Apalaches, lo real y lo sobrenatural conviven. ¿Fue Riker salvado por el azar o simplemente protegido por algo más? En los misterios del bosque, a veces las respuestas no están destinadas a ser conocidas. Y bien, ahora que tienes la información necesaria, eres tú quien decidirá qué hacer con dicha información. Eres libre de hacer con ella lo que quieras. Compártela o relátala. Incluso puedes buscar más información, así que utilízala bien. Buenas noches.